Estas son algunas de las últimas noticias. Petro dice que quieren matar al presidente. Además asegura que buscan tumbar al gobierno. Que el proyecto democrático está en peligro. El presidente se pronuncia en medio de las manifestaciones masivas en contra de su gobierno. Este fue el Twitter. No pueden pensar en democracia. Solo el odio los mueve. Para ellos el voto no existió. Solo piensan en el golpe de Estado porque no aguantan que el pueblo pobre y juvenil triunfen. El proyecto democrático está en peligro. Aquí lo que quieren es tumbar al gobierno popular y matar al presidente. La contra este odio es más pueblo en las calles diciendo: Colombia no volverá a ser de los asesinos y los narcotraficantes. No ensangrentarán sus pueblos y sus jóvenes. Por lo tanto, el presidente convocó una manifestación el 1 de mayo, que según él es así la voz del pueblo. Dijo: la suerte del pueblo dependerá exclusivamente del apoyo del pueblo. Que se escuche el pueblo entonces. Siempre hemos estado abiertos al diálogo y siempre hemos respetado nuestros principios por los cuales fuimos elegidos. El cambio consiste en más justicia social y más equidad para la gente, finalizó. Pues la verdad, ya el pueblo dijo no más Petro. Ayer, en las calles, es que no había un puntico blanco. Estaban todas las cabezas de los manifestantes en masa, aburridos de este gobierno calcado de Venezuela. Es que a Colombia nadie la obligó a salir, ni contrataron buses, ni nos dieron almuerzo. Ni siquiera hubo una tarima, pues para que el pueblo estuviera más unido. Entonces, ¿a cuál gente es la que el presidente va a llamar? Por ejemplo, a FECODE, a los indígenas, a las negritudes, me imagino, a los empleados públicos, o si no pierden su trabajito, a los 100,000 jóvenes que les están pagando el 1,000,000 de pesos, si es que no son más. Esos no es el pueblo, señor presidente. El pueblo, en realidad, fuimos los que salimos el 21 de abril. Pero bueno, si al presidente no le quedó claro, me imagino que al Congreso sí, y a la Comisión de Acusaciones también, al CNE también, que ellos son los que tienen que hacer justicia por nosotros, porque no podemos estar más bajo el yugo de un presidente que todo lo voltea a su conveniencia, que solo habla mentiras, con una desfachatez que produce, no sé de verdad qué produce, si rabia o pensar que el presidente está fuera de sus facultades mentales. Porque lo de ayer fue un mensaje totalmente claro y contundente. Colombia dijo, no más Petro. Y es que no hay necesidad de hacer ningún golpe blando, ni de matar al presidente, mucho menos porque es que nosotros no somos asesinos, como los que él sí protege. Con un juicio político más que merecido. También el CNE, porque se pasó los topes de campaña. Y acá todo funcionario público elegido por voto popular, si se pasa los topes de campaña, significa destitución absoluta. Antes es que el Congreso se ha demorado demasiado, pues ya sabemos por qué, por la mermelada. Otra noticia que impactó a los colombianos fue Laura Sarabia se desmarcó de Petro, su jefe, ante históricas marchas. Ella habló de autocrítica. Él dijo que lo quieren asesinar. La mano derecha del mandatario hizo un llamado a la grandeza de reconocer el descontento. Mientras tanto, el primer mandatario aseguró que las marchas fueron débiles. Por primera vez, Laura Sarabia reaccionó en un tono diametralmente opuesto a su jefe, Gustavo Petro, este domingo a la 1 de la tarde, cuando el país había llenado las principales calles de las capitales en rechazo al gobierno. La mano derecha del primer mandatario escribió un mensaje poderoso. Hoy tenemos la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron, que lo hicieron con todas las garantías y pudieron expresar su descontento. Esta es una semana que como gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica. Su trino fue acertado y oportuno. En medio de las imágenes de la multitud abarrotada, Sarabia reconocía que el pueblo le estaba dando una lección al gobierno del cambio. Como ella suele ser la voz de la Casa de Nariño, muchos creyeron que había algo del presidente en ese trino, pero no fue así. Horas más tarde, quedó claro que había una enorme división entre ambos por este tema. En un trino, el presidente tachó de débiles las movilizaciones. Y es que lo que dijo Laura Sarabia es muy cierto. Así ella sea del gobierno Petro, el sol no se puede tapar con un dedo, como lo hace continuamente Gustavo Petro. También Margarita Rosa de Francisco arremetió contra las marchas, en este caso contra Vargas Lleras,
quien se pronunció: vamos a notificarle a Petro que no resistiremos a su constituyente ilegal, a sus nefastas reformas y sobre todo a la pérdida de nuestra ahora apreciada democracia, manifestó el líder del Cambio Radical. A lo que el artista le respondió: señor, empiece por ser indiferente al daño que miembros de su partido horrible le han hecho a este país. También compartió un video en el que buscó minimizar la marcha de este domingo. Además, el viernes pasado subió un trino irónico en el que decía que el presidente Petro estaba buscando una dictadura en Colombia luego de que este anunció que iba a brindar las respectivas garantías para que marchara la gente. El parche de la marcha del domingo y el centro, ahí, otro de los que se pronunció fue Gustavo Bolívar. Se nota el cambio. La inflación está 4 puntos menos de la que la dejó el expresidente Iván Duque. El desempleo 2 puntos menos que el anterior gobierno. El dólar 400 pesos más barato que en la pasada administración, apuntó. Además agregó: ¿por qué fracasa la marcha de la oposición en Tunja? Porque Boyacá es un departamento con vocación agrícola y a los campesinos de este país nunca se les había dado la importancia que se les está dando en este gobierno. Por eso el agro crece este año un 7%. Además, cabe recordar que el presidente Petro, ante la jornada de manifestaciones que está adelantando en Colombia, señaló el viernes que les pidió a los ministros del Interior y de Defensa brindar todas las garantías posibles para que los ciudadanos salgan a marchar con tranquilidad. Pues es que es obvio, es que no fue él, es la Constitución del 91 la que nos protege, porque por él no podríamos tener libertad, que es lo que pretende. El discurso del presidente ya está muy repetitivo, siempre defendiéndose con argumentos contra los gobiernos anteriores, con su discurso populista que le está haciendo las cosas súper bien para los pobres. Y los más perjudicados en todo esto han sido los pobres y la clase media. Los pobres ya están miserables y la clase media está pobre, porque la clase media es la que tiene las medianas y pequeñas empresas. Por consiguiente, él sin la mayor consideración las ha destruido, obligándolas a cerrar y a quitarles el empleo a esta gente pobre. Con su reforma tributaria nos acabó. Y no sé qué es lo que habla de igualdad. ¿Cuál igualdad? La igualdad de él es destruir a los más ricos y a las empresas, y eso es un daño colateral, que no se necesita ser economista, ni administrador de empresas, ni tener una carrera profesional para saberlo. Solamente disponer de sentido común. Así que yo no le veo remedio a este gobierno. Lo único es el juicio político, o que el CNE haga su trabajo como debe ser, y ya que tiene todas las pruebas, destituya a este presidente, que no quiere escuchar la voz de las calles.